Vamos a empezar hoy con JavaScript básico desde cero, literalmente desde cero JavaScript. Entonces voy a ser muy claro con un par de cosas. Si pueden aportar ideas o información a la clase sería lo ideal, o sus equipos. Y de nuevo, para quienes tengan dudas en cualquier momento se pueden desmutear y van a poder preguntar acerca de lo que voy a explicarles ahora. Listo, muchachos, lo primero que vamos a hacer ahora es, como ya veníamos haciendo, vamos a crear un repositorio en GitHub para empezar a trabajar este más o menos proyecto de JavaScript básico. Entonces, por favor, ahora vamos a github.com. Vamos a utilizar la herramienta de GitHub, la de visual, que es una buena manera de empezar a trabajar también con repos, si no quieren utilizar más la consola de comandos de Git Bash. Igualmente, pues están ambas opciones, pueden utilizar esta o pueden utilizar la visual. Para descargar esta herramienta simplemente se van aquí a github.com, GitHub Desktop, aquí está, y les aparece esta página y aquí la van a poder descargar, instalar lo mismo, instalar es simplemente darle next y se loguean con GitHub, obviamente con la cuenta de GitHub, y ya con eso van a poder utilizar la herramienta. Entonces les voy a enviar esto por si no la tienen todavía o por si la quieren utilizar. Ahí se las envío, les voy a explicar y se van a dar cuenta que es súper sencillo de utilizar. Y sin más, empecemos. Entonces recordemos que para crear un repositorio tenemos que darle ya sea en la parte de aquí en el más o en este botón verde que dice New. Vamos a darle el botón verde y les va a aparecer de nuevo la pantalla de crear repositorio. Yo voy a colocar acá, bueno, le puse el nombre JS Basic 2 porque ya tengo pues un Basic que fue con el primer grupo. Se le pueden colocar JS Basic si tienen, descripción para recordar las bases en JavaScript con Deadhouse, obviamente. Vamos a dejar el repositorio público en este caso. Voy a agregar el readme file y más adelante les hablaré del git ignore, pero por ahora no lo voy a utilizar. Y empecemos. Mira que algo muy chistoso dice que se va a establecer la rama main, no master, como una rama principal o por defecto. Ya les explico por qué cambiaron el nombre de master a main en GitHub. Es algo que pasó últimamente, la verdad. Voy a darle crear repositorio, ya saben, nombre, descripción, público, agregamos un readme file y creamos repositorio. Entonces aquí se va a demorar un poquito en su cuestión. Ya nos creó el repositorio, tenemos aquí un titulito, una descripción, el archivo readme, que es el mismo que aparece acá, ¿cierto? Y ahora vamos a clonar o vamos a descargar nuestro repositorio de internet a nuestro computador para trabajarlo. Entonces le voy a por acá y recuerden que para clonarlo hay que copiar este código, este enlace HTTPS para el protocolo que estamos utilizando. También existen otros protocolos, pero vamos a utilizar el HTTPS por ahora. HTTPS. Le voy a dar aquí en copiar. Y hay dos formas de hacerlo. Podemos hacerlo tanto con la terminal, como también con la herramienta de GitHub Desktop, si ya la tienen instalada y lista. Para hacerla con la terminal, simplemente hacemos lo de siempre, nos ubicamos en documentos, la carpeta crea que tengamos nosotros, en este caso tengo crea 2 y aquí tenemos el proyecto de la granja que hicimos la otra vez y el del ppt que es piedra, papel o tijera. Aquí mismo podemos clonar con simplemente git clone y el enlace que no es ppt sino que es este de acá. No sé por qué se copió eso. Listo. Con git clone y el enlace podemos descargar el proyecto y ponerlo justamente en esta carpeta. Cuando hagamos git clone aquí, el mismo repositorio nos va a crear una carpeta con el nombre JS Basic 2. Entonces no es necesario crear una carpeta adicional. Aquí ya simplemente con hacer esto ya nos va a crear la carpeta del proyecto. Esa es la forma de hacerlo por acá. Y por aquí por la aplicación de GitHub Desktop podemos darle en el repositorio de internet. Y si ustedes están logueados les va a aparecer por acá el JS Basic. Bueno, en este caso me apareció el primer curso. Puedo actualizar a ver si me aparece el 2. Ahí está, puedo clonarlo directamente desde acá. O si lo quieren hacer por URL, pues le dan aquí en URL, pegan la URL, que no es esa, sino que es esta. Y pueden escoger la carpeta donde quieren que quede descargado el proyecto. Entonces aquí también lo pueden hacer, le dan aquí clone y de nuevo les descarga todo. Ya pueden empezar. En este caso lo voy a hacer desde la consola de comandos. Ya estoy ubicado en la carpeta iba crea 2. Puse git clone el enlace, voy a dar enter y print, ya se descargó todo el repositorio. Voy a dar ls para ver qué tengo. Y aquí está la carpeta JS Basic 2. Voy a ubicarme en esa carpeta
Y ya estamos dentro del proyecto. Incluso ya nos aparece aquí que estamos en la main. Ya GitHub ha cambiado el nombre de la master por la main. Eso tenía que ver porque el tema de... Yo me acuerdo, hay un chisme por ahí, una noticia. Git decidió cambiar el término master por main, ya que master sonaba como a esclavo, ¿no? Como que maestro, como, ¿sí? Entonces le cambiaron el master a main por eso. Todo el mundo como, ah, qué hermoso, pero pues sí. Esa es la razón por la cual ahora ya no es la rama master, sino la rama main. Si lo hacemos desde Git, sin necesidad de utilizar GitHub, todavía se va a crear la rama master. Pero en este caso esto del main es exclusivo y único del GitHub. Lo único que hay que entender es que con GitHub la main, bueno, la rama principal va a ser main. Así que lo podemos sacar, dar git branch y saber cuántas ramas hay y nos va a aparecer únicamente esa. Entonces aquí está el proyecto como tal. Voy a abrirlo aquí. En vez de clonarlo de nuevo, lo que voy a hacer lo voy a abrir. Entonces aquí le voy a ir a agregar un repositorio existente desde tu disco duro. Le voy a dar ahí. Y voy a seleccionar la carpeta que estaría en IVA Crea 2. Aquí está documentos IVA Crea 2. Y aquí está JS Basic 2. Y le voy a seleccionar esa carpeta. Le doy a abrir. Aquí ya me cargo. Ya sabe que hay un repositorio dentro. Entonces le voy a agregar repositorio. Y así luce la interfaz de GitHub Desktop. ¿Qué vamos a ver en la interfaz de GitHub Desktop? Principalmente nos va a decir en qué repositorio estamos ubicados. Acá en la parte de arriba dice su repositorio actual es JS Basic 2. Va a aparecer aquí una lista de cambios en los archivos en caso de que tengamos cambios en los archivos. También acá aparece un tab que nos dice el historial, la cantidad de commits que hay. En este caso solo hay un commit que es el initial commit, donde se creó el archivo readme con esa información. Y por acá de nuevo en changes podemos agregar un mensaje al commit, una descripción y aquí podemos hacer un commit directamente, sin necesidad de tirar ningún código. Por acá vamos a ver en qué rama estamos ubicados. Estamos en este momento en la main, que es la misma master de antes. Y por acá vamos a poder bajar cambios, incluso subir cambios del repositorio actual. En este momento estoy haciendo como una actualización y me dice que no, que ya todo está actualizado. Y por acá van a aparecer los cambios más visuales de lo que he hecho. Esa es la interfaz, es súper sencillo y se van a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que cree. Entonces voy a abrir aquí el code punto para iniciar el proyecto. Y por acá se me creó una carpeta, una ventana del Visual Studio Code en esa ubicación. Para enseñarles cómo funciona el GitHub Desktop se van a dar cuenta que es súper fácil. Yo voy a modificar aquí el archivo readme, que es el único archivo que tenemos. Así que le voy a poner acá creado por Javier Mojito. El único cambio que voy a hacer. Voy a guardar cambios. Y automáticamente cuando me vaya a mi GitHub Desktop me va a aparecer, hey, hubo un cambio en los archivos, me va a mostrar qué archivo cambió y me va a mostrar directamente los datos que cambié de ese archivo. Así que ya me aparece que yo agregué estas dos líneas al archivo readme. Y ya desde aquí puedo hacer un commit. Puedo hacer, por ejemplo, acá en el mensaje, esa parte de acá abajo, uy, qué pena. Esa parte de acá abajo puedo colocar el mensaje que diga actualicé el readme. Y puedo agregar una descripción si yo deseo. Esto es opcional, pero pues si quieren agregar una descripción como modifiqué en tantas líneas ese archivo, bueno, se lo pueden agregar ahí si quieren. Y ya simplemente con el mensaje, que es lo único que necesitamos para hacer el commit, le damos aquí en commit to main. Entonces nos va a crear un commit. Ahí ya se creó. Y ese commit está cargado, más no subido al repositorio en internet. O sea que si nos vamos a internet y actualizamos, todavía estamos en el initial commit. Aquí podemos hacer push y subir los cambios directamente. Entonces le voy a dar clic ahí y él va a subirme los cambios al repo. Y listo, terminó. Vuelvo acá, actualizo. Y ya acá me aparece, actualicé el readme, el último commit que hice con los cambios y todo lo que ya sabemos que hace Git. Entonces si se dan cuenta es súper fácil de utilizar. Entonces para que se vayan acostumbrando. Eso por ese lado. Ahora hablemos de el visual. En el visual voy a necesitar que tengamos instalado bien o mal el complemento del Code Runner que se los pasé la última vez. Eso lo vamos a utilizar bastante para realizar un par de pruebas dentro del Visual Code, así que se los envío de nuevo por si no lo tienen instalado. Vamos a utilizar esa herramienta y también vamos a utilizar la consola del navegador, así que para eso pues nos dirigimos a cualquier página si quieren. En este caso voy a entrar a Google. Eso les va a aparecer por lo general así y le va a aparecer aquí en elementos. Entonces en elementos ya saben, aquí está el HTML, el CSS y el modelo de caja. Vamos a ubicar mejor en
la, la parte de consola, vamos a ubicarnos ahí. Y yo lo que voy a hacer, pues para efectos prácticos, es separar esta ventana de esta. Recuerden que sacamos esta consola con F12. Voy a colocar F12 o con Control Shift C, creo que aparece. Sí, con Control Shift C. Shift más C. Con ambas formas pueden sacar eso, o incluso con clic derecho, inspeccionar, que es la última opción por lo general. También pueden sacar esa consola. Ya cuando tengan la consola, se van a ir por acá, en esos puntos. Y acá les aparece una opción de poder desplegarla. Entonces vamos a utilizar esta. Y esto lo que va a hacer es sacarnos esta consola en una ventanita, que nos va a ser mucho más cómodo. No vamos a cerrar esta ventana porque esta ventana es la principal. Entonces si la cerramos, se cierra también esto. Entonces vamos a dejar la ventana y esa ventana de Google también abierta. La voy a dejar por este lado, que la vamos a utilizar por un par de ejercicios. Y sin más, ya teniendo esta consola y el Code Runner, podemos empezar con el basic tema de... Vamos a empezar a hablar de JavaScript. Entonces lo primero que vamos a hacer es a crearnos un archivo por acá. Le voy a colocar al tema 1 y le voy a colocar valores o datos. Datos mejor. Datos.js. Y aquí vamos a empezar a hablar de los tipos de datos de JavaScript. Pero antes de que hablemos de tipos de datos, quiero pues recordarles por qué la insistencia con JavaScript y hablarles también un poquito de qué es JavaScript. Pues bueno, ustedes ya saben que JavaScript es un lenguaje de programación, ¿cierto? Es el lenguaje estrella de los últimos años. Es donde se está desarrollando la mayor cantidad de páginas web. Obviamente hay otros lenguajes de programación, pero pues JavaScript está reinando y ese reino le va a durar muchísimo porque a la gente le encanta. ¿Qué pasa con JavaScript? JavaScript es un lenguaje interpretado, orientado a objetos, poco tipado y muy dinámico. ¿Qué significa esas cuestiones, no? El hecho de que sea, por ejemplo, débilmente tipado, ustedes recuerdan bien, porque la mayoría de ustedes saben de Java. Ustedes saben que Java, por ejemplo, toca especificarle todo, ¿no? Toca decirle, bueno, si quiero crear una variable para guardar texto, tengo que decir que es un string, tengo que colocar private string y el nombre de la variable y colocar la información. O sea, JavaScript, Java, por ejemplo, es muy estricto con esas cuestiones. En este caso, JavaScript, no, JavaScript es mucho más fresco y tranquilo en eso. Y ahí es donde empiezan a chocar los primeros temas acerca de cuál es el mejor. Hay gente que le gusta mucho Java por lo mismo, porque es estricto y eso de Java lo estricto hace que todo esté más organizado, porque puede reciclar código mejor, que ya no se cuestiones, que se evita menos errores, lo cual pues sí es cierto. Entonces hay gente que le gusta mucho eso de Java porque es estricto, y en cambio en JavaScript hay gente que le gusta JavaScript porque no es tan estricto, porque no hay que colocar toda esa información y no se ahorra más tiempo. Entonces siempre está esa pelea entre esas dos, porque por ejemplo yo aquí puedo hacer 4 más 7, por ejemplo, y a JavaScript esto no le va a parecer un problema. Incluso yo puedo hacer acá 5 por 8 y esto JavaScript no le va a parecer tampoco un problema. Si hacemos esto de aquí, esta línea que ustedes ven ahí, la hacemos en Java, ya Java de una vez nos va a decir ¿qué está pasando aquí? ¿Usted qué está haciendo? Podemos darnos cuenta que eso funciona porque por aquí en nuestra consola mágica podemos colocar 4 más 7 y de una vez, de one, JavaScript lo interpretó, ya lo sabe, y nos da un resultado y nos dice que es 47 string. ¿Por qué string? Porque pues aquí efectivamente lo que hizo fue una concatenación, pero pues ya más adelante vamos a hablar de la concatenación. Si hacemos el 5 por el 8, efectivamente JavaScript igualmente lo interpreta y nos dijo, hey, usted tiene aquí un 8 textual, pero está utilizando un operador de multiplicación, entonces yo voy a entender eso como un número y le voy a dar el resultado como un número. Entonces JavaScript es mágico y él puede entender ese tipo de cosas. Eso es lo que lo hace débilmente tipado, que no hay que especificar exactamente todo en el lenguaje. Incluso podemos hacerlo, algo muy curioso, podemos hacer 2 más true y eso nos va a dar 3. Entonces ahí es como para que se vayan dando cuenta. Entonces, ¿Sabes, Javier? señor. Yo creo que si uno hace, pues, un ejemplo de 4 más, pues, basándome en ese 4 más 7, entre comillas, que uno en negativo sí se le restaba. Que diga menos 7. O sea, sí, en vez de menos 7, en vez de más, que menos, que eso sí se restaba. A ver, por ahí. 4 menos 7, ¿sí? Sí, en efecto. Sí, eso tiene que ver con algo que les voy a explicar más adelante acerca de los operadores. Porque por defecto el más está más acostumbrado a utilizarse para concatenar que para otra cosa. En cambio el menos, pues si el menos cuando uno utiliza un menos, pues efectivamente para hacer restas, no hay como
otro uso especial de este operador. En cambio el más se utiliza para concatenar y JavaScript ya lo tiene dejado para concatenar. No sé toda la razón por la cual solo este funciona así, el resto creo que funciona igual. Este del true sí es medio loco, pero no importa. Algo más que quería mencionarles es que JavaScript es dinámico. Y algo que es importante de esto de lo dinámico es que JavaScript, por ejemplo, no tiene que compilarse. No tiene que hacer, bueno, si hace una compilación, pero no es una compilación como la hace Java, por ejemplo. Ustedes se acuerdan que en Java, si quieren hacer un cambio en alguna parte del código, tiene que primero cerrar la aplicación, tiene que compilar el código, bueno, guardar, compilar el código, que haya tirado todo bien, correr la aplicación de nuevo y comprobar que se haya funcionado, ¿cierto? Si ustedes se dieron cuenta, JavaScript no hace eso. Nosotros literalmente estamos escribiendo código JavaScript de una, y de una el navegador lo está interpretando, porque pues hace el proceso de compilación un poco más ágil. Eso tiene que ver con un tema de los navegadores, pero como tal eso es lo que lo hace dinámico, que podemos hacer este tipo de pruebas directas y saber o identificar mucho más rápido los errores, o incluso hacer experimentos si lo necesitamos. Eso tiene que ver con esa etapa del runtime, ¿no? La etapa en la que corre el programa y una etapa en la que compila. Obviamente la etapa de compilación es previa, y en la compilación pues se revisan las reglas y se determina si la máquina puede entender la lógica que aplicamos, pero JavaScript hace eso de una manera muy extraña y efectivamente lo hace de una, o sea, de one. Esto no lo podemos hacer en Java ni por nada del mundo. Entonces esto lo hace muy dinámico y eso es muy chévere de JavaScript. Y algo que realmente pues, como les decía, JavaScript sí entiende la línea por línea, JavaScript sí lee todo línea por línea lo que lo has interpretado, también hace compilación, pero pues es un poco más dinámico en esta cuestión, ¿no? Es lo que quiero referirme. Algo muy importante de JavaScript, que sí lo quiero mencionar, es que JavaScript es backwards compatible. ¿Qué significa eso de backwards compatible? Voy a colocarlo acá. El backward compatibility es la retrocompatibilidad. ¿Qué significa esta cuestión? Eso significa que JavaScript está actualizándose, pero lo que nosotros hagamos ahora en JavaScript no va a afectar las futuras versiones. Es decir, puede salir una nueva versión de JavaScript y lo que está hecho ya, lo viejo, todavía lo sigue interpretando y todavía lo sigue utilizando. Pero él lo va a utilizar, lo va a entender, más no va a recomendar utilizarlo de nuevo. Imagínense que, por ejemplo, en una versión, hay una nueva forma de hacer if, por ejemplo, condicionales if, una nueva forma de declarar variables, por ejemplo. Entonces JavaScript todavía va a dejar que nuestros proyectos funcionen, porque imagínense que tengamos un proyecto, no sé, de un banco o una página muy importante y tengamos todo en JavaScript y luego salió una nueva versión de JavaScript y tenemos que pasar todo a la nueva versión. No hay que hacer eso. JavaScript todavía sigue funcionando, sin embargo lo que venga nuevo nos va a obligar de esta forma a utilizarlo. O sea, lo que venga nuevo en el ECMAScript nos va a decir que tenemos que implementarlo en el desarrollo. Entonces aquí lo que me refiero es cuándo se actualiza JavaScript, o en realidad qué hace que se actualice JavaScript. Entonces aquí les hablo un poquito de lo que es ECMAScript. ECMAScript entra en ese tema. ECMAScript, para aclarar de una vez qué es esta vaina y por qué está tan relacionada con JavaScript, ECMAScript es el estándar, en la forma en la que se escribe las reglas para utilizar, por decirlo así, JavaScript. Esto está mantenido, eso es una organización la que mantiene las reglas de ECMAScript, que está por acá, se llama Netscape Communication Corporation. Bueno, en este momento fue lo que lo propuso, ¿no? Pero en realidad es un estándar y es una empresa que se encarga de crear las actualizaciones de JavaScript todos los años. Anualmente, creo que es en julio, sale una versión de ECMAScript. La más popular pues fue la 6, que es la que implementó el LED y el cons, por ejemplo, que eso no existía antes. ECMAScript lo implementó y dijo de ahora en adelante, cuando hablemos de JavaScript vamos a poder utilizar el LED y el cons para declarar otro tipo de variables, ¿cierto? Entonces ECMAScript es la que va actualizando y va diciendo los estándares y cómo tienen que empezar a escribirse JavaScript. ¿Por qué? Porque pues por lo mismo, JavaScript se popularizó bastante, está siendo utilizado en todo el mundo y alguien tenía que estandarizar y decir, esta es la forma en la que vamos a utilizar JavaScript. Así que si ustedes empiezan a actualizarse un poco más y a saber un poco más de ECMAScript, literalmente van a estar más avanzados que el promedio que utiliza JavaScript. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Puedes decir así, algo curioso, ya ECMAScript, es curioso que se abra más el ECMAScript 6, pero actualmente ya, si no me equivoco, fue en junio de ese año, 2020, ya está la edición 11. Sí, ya hay bastantes ediciones de ECMAScript. Y planeo en una clase explicarles en qué fue lo que se vino implementando en cada una de ellas. Pero sí, la más popular es la 6 porque es como hay un punto de referencia y punto de referencia que siempre es el ECMAScript 6. Que fue cuando empezó a hablarse más de ECMAScript. Pero sí, ya hay muchas ediciones nuevas, ya como lo dice compañeros, ya están en la edición 11. Y como les digo, todos los años siempre hay una edición de ECMAScript.
Es muy poco raro que no haya una nueva versión. Y algo que también les quería mencionar es que curiosamente primero se creó JavaScript y luego se creó ECMAScript. Y lo que pasa aquí es que ECMAScript es basado en lo que se creó con JavaScript, pero JavaScript en adelante solo depende de lo que diga ECMAScript. Entonces es como una dependencia mutua entre ambas. Como que una depende de la otra y la otra también depende de la otra. Es muy curioso eso que ocurrió con ellos dos. Pero pues más adelante vamos a hablar de ECMAScript más a fondo y cómo se utiliza. Algo importante que hay que mencionar, pues que JavaScript está en todas partes y por eso es que yo insisto tanto en que aprendamos JavaScript. JavaScript se puede utilizar para todo, para páginas web, con framework como Angular, como Vue, como React. Ustedes tienen taste, pueden escoger qué framework utilizar para hacer lo que ustedes quieran. Si quieren hacer aplicaciones móviles, por ejemplo, utilizan React Native. Si quieren, por ejemplo, hacer aplicaciones de escritorio, utilizan Electron. Si quieren hacer incluso, no sé, Internet de las cosas, que es esto de ponerle Internet a la ropa o a la gorra, a los elementos, el IoT, como se conoce, lo pueden hacer con JavaScript, porque pues ya existen tecnologías como por ejemplo Node.js, que Node.js de una vez se los presento, que lo van a encontrar muchas veces en su vida como desarrolladores. Node.js lo que permite es correr JavaScript por fuera de un navegador, o sea, permite ejecutar JavaScript por fuera de los navegadores, porque JavaScript por lo general siempre se ejecuta en navegadores. Node.js apareció y dijo, bueno, ya podemos crear un servidor donde se puede correr JavaScript, código de JavaScript para aplicarlo en otras cosas, por ejemplo en robots, en los smartwatch, toda esa cuestión, ya es posible gracias a Node.js. Entonces, si se dan cuenta, JavaScript está por todas partes, tiene una comunidad increíblemente fuerte que lo apoya un montonazo. Entonces, si ustedes aprenden JavaScript como debe ser de manera profesional, ustedes jamás se van a quedar sin trabajo. Cosa distinta a que, digamos, ustedes empiecen a trabajar en React, que solo aprendan React desde el principio y no hayan aprendido JavaScript, solo aprendan a dominar React y luego llega una nueva tecnología estrella y ya React pues se vuelve obsoleto. Y ustedes pues se quedaron con los conocimientos en React, pero no les va a costar un poco más adaptarse a lo que venga. Por eso la importancia de aprender JavaScript. Si ustedes aprenden JavaScript como debe ser, literalmente pueden pasar de tecnología a tecnología sin ningún problema y siempre, les aseguro, siempre van a tener trabajo porque siempre necesitan desarrolladores en JavaScript. Ya dejando claro esa cuestión, pasemos entonces con el tema. Vamos a hablar de los tipos de datos. Cuando hablamos de tipos de datos, hablamos de lo básico en programación, ¿cierto? La programación siempre se maneja con tipos de datos, con variables, con funciones, con flujos, toda esta cuestión. Eso es de todos los lenguajes y todos los vamos a ver. Y los tipos de datos pues es lo que nos permite manipular o representar información de la vida real en el mundo digital en este caso. Tenemos los valores primitivos. Voy a colocar acá valores primitivos, que es lo que viene casi siempre en todos los lenguajes de programación o por defecto. Siempre vamos a tener números, ¿cierto? Los números pues simplemente los interpretamos así, no necesitamos ningún dato adicional, ya se sabe que esto de aquí es un número. Por acá también tenemos el texto por lo general pues son letras, un conjunto de letras, pero en este caso JavaScript esto no lo puede interpretar como texto, así que lo que siempre hacemos es cerrarlo en comillas, ya sean dobles o en comillas simples. En ambos de los casos, el navegador o el lenguaje interpreta este dato como una cadena de texto, como texto puro, ¿no? Si no le colocamos esto, no se interpreta de esa manera. Existen otros tipos de datos que ustedes también los conocen, son los boolean. Los booleanos son conocidos como el true y como el false. Y el true y el false nos permiten, de cierta manera, manipular estados de verdadero o falso en la programación. Eso fue creado hace mucho tiempo por un tipo llamado George Poole, que es canadiense si no estoy mal, y ha sido fundamental en el desarrollo web, en el desarrollo global, por así decirlo. Y pues como les digo, nos permite determinar estados verdaderos o falsos que son muy, muy importantes en la lógica, tanto en la programación como en la lógica real. Entonces fue un tremendo invento que se hizo el man. Y tenemos otros dos tipos de datos que son muy curiosos, que son el null y son el undefined. Si alguno de ustedes sabe la diferencia entre null y undefined, coméntenos qué es lo que saben. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos de acá abajo? Cuando no le asignan ningún valor a la variable. ¿Cuál es esa? Nulo. Null es la que no define valor en la variable. Sí, es cuando sí, no se le asigna ningún valor
y por defecto pues va a estanciar o va a hacer un procedimiento, pues dependiendo así de la función que haga, pues le manda el null, pues el error, ¿no? Porque eso es lo que hace generar error. Ujú. Bueno, pues sí, va más o menos la cosa por ahí. Undefined yo considero yo que es mucho más peligroso que los null. Entonces undefined técnicamente es lo que determina que una variable no sea asignado ningún valor, pero como tal es un poco más grave que simplemente no tenga valor, sino que no sea definida. Null en cambio ocurre cuando, por ejemplo, pues tenemos una variable y efectivamente no tiene asignado un valor. Es un poco extraño, pero pues ya vamos a ver más a fondo por qué rayos estas cosas funcionan así. Ya les voy a explicar un poco más de por qué esto pasa y por qué undefined es un poco más peligroso que null. Cuando les aparezca undefined un error, sí, preocúpense. Null no tanto. Bueno, tenemos también otros tipos de datos, que son los tipos de datos pues, no primitivos o los tipos objeto. En este caso pues tenemos los arreglos, que los arreglos, como ustedes ya sabrán, es como un conjunto de datos organizados de cierta forma para poder ser accedidos a ellos más adelante a través de índices. ¿Cómo podemos representar mejor los tipos de los arreglos? A mí me gusta mucho decir que los arreglos son como los gabinetes de las oficinas, que son ese tipo de gabinetes en los que usted puede guardar información en cada uno de los cajones. Y digamos que cada uno de esos cajones tiene como un número. Digamos que sería el 0, el 1 y el 2. Y ustedes pueden acceder a ellos y saber qué información tiene almacenada dentro de cada uno de ellos. Lo mismo ocurre como por ejemplo con esto. En este caso tenemos guardado 3 números. Y en la primera posición tenemos guardado un 1, en la segunda un 2 y en la última un 3. Eso tiene una cantidad de elementos, puede almacenar. Y eso obviamente altera un poquito el proceso de memoria. Pero funciona de esa manera. Imagínense que eso tiene muchos cajones y en cada cajón ustedes pueden guardar un dato incluso distinto. Entonces ahí es muy interesante cómo funcionan los arreglos. Pero eso es muy en esencia lo que es un arreglo. También tenemos los objetos, evidentemente, que los hacemos utilizando estos corchetes y aplicando una serie de llaves con valores. En este caso voy a colocar una llave como nombre y el valor sería Javier, ¿cierto? Así es como, no punto coma, sería así. Ese sería como se genera un objeto, que es como un tipo de dato un poco más complejo, porque de cierta manera es sí, un tipo de dato que contiene ya distintos tipos de datos. Eso lo vamos a ver más a fondo, pero por ahora entendamos que eso funciona por llave, que en este caso sería el nombre, y valor, que sería en este caso Javier. Si funcionan los tipos de datos objetos, esos no son no primitivos. Y ese sería en esencia los tipos de datos por ahora que podemos ir considerando. Obviamente van a aparecer algunos más, pero como los date y toda esa cuestión. Pero pues ya todavía no vamos a llegar a eso. Vamos a hablar ahorita de algo muy importante que también hablamos en algunas clases anteriores, que son las variables. Entonces voy a crear aquí un nuevo archivo llamado variables y voy a hacer un commit de lo que hemos hablado hasta el momento. Voy a hacer acá, agregamos datos. Voy a crear un commit con lo que hemos hecho hasta el momento. Voy a tirar aquí el commit y lo voy a dejar acá cargado, todavía no lo voy a subir. Ya que usted toca como el tema de los objetos, ¿el formato JSON sigue siendo un objeto o eso hace parte de otro formato? Eso ya es otro formato, es una forma en la que se estructuran las comunicaciones. Porque por ejemplo también existe, eso se utiliza mucho para enviar o estandarizar los datos, ¿no? Hay otros estándares como Sí. por ejemplo XML, pero eso tiene que ver mucho con la forma en la que, sí, como les digo, se estandarizan los datos de una API. JSON como tal es una forma de organizar la información en peticiones, ¿no? Que pues sí está un poco tipado con JavaScript. Pero eso ya tiene que ver ya con otro cuento. Pero que se puede interpretar, obviamente se puede interpretar. Imagínense que eso es como un estándar para manejar la comunicación de datos, más que poder manipularlos, por así decirlo. En cambio aquí esta clase de objetos es más como para manipulación o para... A fin de cuentas un objeto es una representación de algo en esta parte digital, ¿no? Por ejemplo tenemos las personas. Una persona puede ser un objeto representado aquí con código. Si le colocamos un nombre, una edad, una serie de características. Lo que ocurre con JSON es que ya estamos orientados a enviar datos para guardarlos, para persistencia o para consultarlos, ¿no? Entonces, ya más adelante hablaremos de cómo funciona esa parte.
cuando toquemos las APIs, los HTTP requests y utilicemos un poquito de herramientas como Postman o Insomnia, ¿no? Pero sí, Listo, gracias. sí va más por ese lado. Entonces empecemos con las variables. El tema de las variables ya lo habíamos hablado antes, pero pues no cabe mal que retomemos un poquito cómo tipar las variables. En este caso las variables es muy sencillo. Para declarar una variable simplemente colocamos la palabra reservada var. Recuerden que esta palabra solo se puede utilizar para crear una variable de tipo var. Colocamos un nombre a nuestra variable y le asignamos directamente un valor. De esta forma estamos diciéndole al sistema que hey, este valor de acá, que es un texto, por favor guárdemelo en un espacio en memoria o donde usted quiera, pero que yo pueda acceder a él más adelante a través de su nombre. El nombre de esta variable es nombre. Voy a utilizar otro porque mi variable la voy a colocar para que no se confunda tanto. El nombre de esa variable es mi variable y a través de este nombre literalmente puedo acceder al contenido que ella guarde. Es muy importante tener eso en cuenta porque es asignaciones en memoria, por decirlo así, que hace JavaScript para poder manipular mejor los datos. Incluso podemos hacer algo muy curioso acá y es a través del método console.log que la mayoría conocemos. Recordemos que este método nos permite imprimir en la consola cierta información, la información que coloquemos justo aquí en la mitad. Yo puedo acceder a esas variables. Puedo colocar a mi nombre es, puedo concatenar. Recuerde que aquí lo que estamos haciendo es uniendo ese texto con el signo de más a algo que yo quiera. En este caso quiero a mi variable, no voy a colocar directamente mi nombre, sino mi variable. Y eso lo puede interpretar y usted puede saber que cuando aquí me refiero a mi variable se refiere al contenido que hay dentro de ella, ¿no? Es una referencia, es como de aquí va a jalar lo que esté acá. Es una forma de estandarizar un poquito la programación. Esto evidentemente va a funcionar y va a retornarnos o nos va a mostrar que mi nombre es se jodió. ¿Por qué no? Variable no está definida. Ok, perdón, tengo que Yo seleccionar. tengo una pregunta y pues ya, y curiosidad. Señor. ¿Cómo es el tema de los puntos y coma? Porque es que he oído que dicen que sí, los puntos y coma bien, que no, no sé qué demás. Entonces, ¿es recomendable poner punto y coma o no? Men, yo soy programador Java toda mi vida y el punto y coma ya me quedó. Ya me quedé pegado. No se puede utilizar, pero yo siempre recomiendo que si ustedes pueden colocar punto y comas, colóquenlo. No va a pasar nada malo ni nada más allá. Pero sí, es que o yo sea ya que vengo. no pasa nada si uno no lo pone. No, en teoría no debería pasar nada. Ah, bueno, gracias. Pero si es que ya es culpa del Java que me tiene tan mal con eso del punto y coma. Pero bueno, ya entendimos aquí el concepto de que a través de las variables podemos acceder a cierto dato que nosotros le hayamos asignado. Entonces aquí hay un proceso. Acá incluso hay dos procesos que hay que tenerlos muy claros. Que el primero de ellos es la declaración. Una declaración de una variable y la inicialización de la variable. La declaración es simplemente indicar al sistema que hey, voy a crear una variable, en este caso se va a llamar edad, pero no le he asignado ningún valor. O sea, esta variable, por favor, téngamela ahí, en algún momento le asignaré algún valor, pero asignaré un espacio en memoria, una referencia a edad. Y cuando yo quiera agregarle ya un dato, entonces lo vaya a ingresar ahí. En este caso, voy a tirar console.log de edad y vamos a ver exactamente qué fue o qué es lo que ocurre cuando hagamos aquí esto. O sea, recuerden que edad no tiene nada, simplemente la declaré y vamos a ver qué ocurre cuando yo corro console.log. Evidentemente aparece el tema del unDefine. En este caso, unDefine es que nos ayuda a determinar y saber que efectivamente una variable existe, pero no hay absolutamente nada dentro de su contenido. Es distinto saber que una variable, o sea, aquí no nos dio null, porque literalmente esta variable simplemente es referencia. Null, en cambio, sí es un valor. Null es un valor que representa el vacío, pero es un valor. unDefine no es nada. unDefine es unDefine. ¿Cómo podemos interpretar mejor esto? Vamos a hacer algo muy rápido aquí para darnos cuenta cuál es la diferencia entonces entre null y unDefine. Yo utilizaré acá una función que se llama typeof. Typeof me dice qué tipo de dato es, lo que yo sea que le coloque acá. Si yo le coloco acá un 5, él me va a decir, hey, eso es un número. Si yo le coloco typeof o de esto, me va a decir como, the fuck is that? Eso no es nada porque yo no le puse comillas. No está definido, como pueden ver acá. Puedo colocarle typeof. Y si coloco Javier, obviamente con comillas, me va a decir, hey, sí, eso es un string, lo entiendo perfectamente. Lo mismo ocurre con el true, me va a decir, hey, eso es un boolean. ¿Y qué pasa si yo le digo typeof null? Voilà, me dice objeto. Me dice, what the fuck. Y si coloco typeof unDefine, me va a decir, evidentemente, unDefine.
Entonces, null, en ese mundo de la programación y toda esta cuestión, null es un objeto. Y va a parecer chistoso porque literalmente lo utilizamos para, como incluso para borrar cosas, pero en este caso null se interpreta como un objeto. Y acá también podemos interpretar incluso un arreglo como este y a decir, hey, eso también es un objeto. Entonces esto es un ejercicio muy interesante. Sabemos que null se puede representar como un valor que representa el vacío, representa el nada, por así decirlo. Pero undefined es mucho más grave que un null. O sea, undefined ya es literalmente peligroso. Vamos acá. Entonces en nuestro caso hemos declarado la variable edad, pero cuando intentamos saber qué es lo que hay adentro nos dice, hey, eso es undefined, esto es simplemente etiqueta, eso simplemente es algo ahí, pero no tiene nada, literalmente nada, está inutilizable. Ahora, ¿qué más podemos implementar por acá? Listo, esa es la parte de la declaración y ahora pasemos a la parte de la inicialización. Inicializar. ¿Cómo inicializamos una variable? Pues simplemente asignándole un contenido, un valor. Ya ustedes ya lo sé, eso es obvio. Yo les digo sí, pero hay gente que no lo sabe. Hay gente que le gusta mucho declarar primero las variables y luego empezar a inicializarlas. Hay gente que lo hace directamente, como ya hemos visto acá en la parte de arriba, que pues efectivamente es totalmente respetable. Acá puedo colocar console.log, puedo colocar edad y evidentemente esto ya no se va a interpretar como undefined, sino que se va a interpretar como el 30. Ya mi lenguaje sabe que edad es una variable y que esa variable tiene un 30 dentro de ella. Incluso podemos colocar encima el mouse, encima de la variable y nos va a decir, hey, esto es un var de tipo any. ¿Por qué tipo any? Porque hasta este momento yo le estoy asignando un valor. Puede ser cualquier dato. Yo aquí puedo colocar incluso un true, puedo colocar aquí un hola. Es por eso que gola, es por eso que cuando lo coloco encima lo puedo interpretar como lo que sea. En cambio, con lo que ocurrió acá arriba, ay, qué pena con ustedes. Ya, con lo que ocurrió acá arriba, lo que hicimos fue inicializarla en el instante de la declaración y él ya sabe directamente que lo que se inicializó fue un string. Si lo ven, aparece var mi variable string. Ya sabe que lo que él tiene dentro es un string. En este caso, como hubo declaración e inicialización, pues todavía en este punto no sabe qué se le va a poder agregar a esa variable. Continuemos. Unas características muy importantes acerca de los tres tipos de variables que hay, que ya sabemos cuáles son los tipos de variables: el var, let y const, ¿cierto? Ya hablamos de esto en clases pasadas, hablamos un poquito del scope, ya tenemos una idea de cómo funciona el scope, pero hay algo adicional que sí tenemos que tener en cuenta. Con respecto al var, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, var es una variable que se puede reinicializar y se puede reasignar. Además, es de tipo global, o sea, puede ser accedida en cualquier parte del código. El tema del scope lo vamos a profundizar más adelante, pero por ahora intentamos que global significa que se puede acceder desde donde sea en esta parte o en este archivo de código. ¿Qué significa que se puede reinicializar? En este caso yo voy a colocar variable otro es igual a hola. La declaré como otro y le estoy asignando el valor hola, ¿cierto? Yo a esto puedo hacerle lo siguiente, puedo colocar var otro igual soy otro hola. Y esto es perfectamente aceptable. Eso lo entiende perfectamente el navegador y no va a tener ningún problema con esto. Cuando yo tire console.log de otro, evidentemente me va a aparecer la última reasignación que hice de la variable. Yo la reinicialicé e incluso la reasigné y le puse otro valor. Cuando yo ya correr esto, pues evidentemente vamos a esperar el segundo resultado, el soy otro hola. Esto no ocurre con let y con const. En el caso de let no se puede reinicializar, pero sí se puede reasignar. Además, recordemos que el let solo funciona en local, es decir, dentro de un bloque específico como una función o alguna parte específica del código, pero no se puede acceder, por así decirlo, por otras partes del código. Recordemos que lo global se puede hacer donde sea, lo local únicamente en ese bloque. Entonces tenemos la variable let. Let lo va a colocar x es igual a 0, ¿cierto? Let x igual a 0. Y yo por acá digamos que soy bien curioso y le puse let x es igual a 1. Esto, el lenguaje no me lo va a permitir. Me va a decir, hey, ¿usted qué está haciendo? Deje eso quieto ahí. Incluso se los voy a mostrar justo ahora. Voy a correr este código y evidentemente me va a aparecer un error, un syntax error que me dice el identificador x ya fue declarado.
porque aquí ya lo declaré, let x igual a 0, y como lo estoy intentando reinicializar, el lenguaje no me lo va a permitir porque lo dice a través de un let, ¿vale? En cambio, yo puedo quitar este let de acá y hacer una reasignación. Esto es permitido, esto no es permitido. Tengamos la diferencia. Esto es reinicializar, porque estoy declarando de nuevo la variable, y esto es simplemente asignar, porque solo le estoy cambiando el contenido. Esto, cuando yo lo vaya a correr, la máquina me va a decir, no hay ningún problema, le imprimo el 1, que fue la última asignación que le dice al let. Es para que lo tengamos en cuenta. Y finalmente tenemos pues el const. El const ya todo lo conocemos, también es de tipo global. No se puede reinicializar, tampoco se puede reasignar, porque ya conocemos que es una constante y pues es local, se puede hacer donde queramos. Entonces en este caso la constante la voy a colocar y igual a 1. Bueno, en el caso la voy a colocar solo y, ¿no? Voy a declarar nomás la constante y aquí abajo voy a hacer y igual a 1. Ustedes dirán, bueno, esto pues en teoría debería permitirse, ¿no? Pero cuando corramos el console.log de y, ¿qué nos va a decir esto? Nos va a decir, hey, por favor, se le faltó inicializar la constante en su declaración. Las constantes no se pueden declarar y luego asignar, tienen que hacerse directamente. Entonces de una vez aquí cuando hagamos const y, tenemos que ponerle un valor, en este caso igual a 1, y así es como en realidad funciona. Evidentemente no podemos hacer esto porque no se puede reinicializar, y evidentemente no podemos hacer esto porque es una constante y ese dato que vamos a guardar ahí va a quedar permanentemente en esa variable. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta esa cuestión. Ahora, con las variables también podemos hacer algo muy curioso. ¿Qué podemos hacer? Podemos guardar arreglos en variables para poder luego acceder a ellos de manera más sencilla. En este caso voy a crear un arreglo a través de var y le voy a colocar vegetales. Y aquí voy a crear el arreglo de vegetales. Voy a colocar un tomato, y le voy a colocar una lechuga. Recordemos que dentro de los estándares para llamar un arreglo, el nombre tiene que ir en plural, porque estamos almacenando muchos datos o varios de ellos. Entonces siempre que hablemos de una lista de algo, siempre tiene que ser vegetales, estudiantes, personas, en plural, siempre. En este caso lo que hice fue guardar este arreglo, que ya habíamos dicho que es como el gabinete, dentro de una referencia mucho más fácil accesible, que en este caso sería vegetales. Y a través de vegetales podemos ver el contenido que hay en ella. Entonces estamos declarando técnicamente una variable que es capaz de almacenar un tipo de dato con muchos datos. Lo mismo puede ocurrir como por ejemplo con los objetos. Puedo colocar acá var persona y puedo guardarle un objeto que tenga el nombre tipo Javier, que es un string, y le puedo agregar con coma, recuerden coma para agregar más datos, edad 21. Y ya tenemos aquí una variable, incluso si me paro encima me dice, hey, yo tengo una persona que tiene dos propiedades, tiene un nombre y tiene una edad, el nombre es string y la edad es un number. O sea, es incluso capaz de interpretar y saber qué tipo de datos estoy almacenando en cada campo. Lo mismo ocurre con los vegetales. Con los vegetales sabe que lo que yo tengo ahí es un arreglo de strings, justo como aparece ahí. Y si vemos esto un poquito en consola, pues evidentemente nos va a permitir acceder a ellos. Si queremos ver qué es lo que hay en vegetales, pues simplemente colocamos vegetales. Y si queremos ver qué es lo que hay en persona, ponemos persona, llamamos a la variable. Recuerden que ese es el nombre, el identificador de la variable. Cuando corramos esto, va a limpiar acá, él lo va a entender y me va a decir, hey, viera, vegetales tiene un tomate, una lechuga, es un arreglo, y persona tiene nombre Javier, edad 21 y es un objeto. Es la forma en la que podemos acceder a ese tipo de información a través de variables, ¿cierto? Hablemos ahora de las funciones. Voy a crear aquí funciones.js y por acá voy a quitar esto, voy a ir a GitHub, voy a colocar acá agregue variables, voy a dar commit y ya tengo dos commits listos para pushear después. Ya con eso guardé cambios y seguimos por acá con las funciones. ¿Qué hay que hablar con respecto a las funciones? Las funciones ya sabemos que es técnicamente una forma en la que podemos guardar sentencias de código para luego ser ejecutadas en algún momento específico que lo necesitemos.
Imaginemos una calculadora. La calculadora tiene varias funciones que nos permite sumar, restar, dividir, multiplicar. No hay que ejecutar todas al tiempo, sino cuando requeramos. Entonces, es básicamente cómo funcionan las funciones. Sí, suena como raro, pero son como pequeños segmentos que podemos utilizar para dar ciertas funciones o tareas y puedes completar algunos algoritmos o poder completar algunos flujos de la mejor manera. Hay dos formas de hacer funciones. La primera forma de hacerla son las funciones declarativas, que es como casi todos lo conocemos ya. Utilizamos la palabra reservada function, que solo funciona para crear funciones, no se puede utilizar para más. No podemos hacer una variable function, porque pues no la entendería. Utilizamos function, que es la palabra reservada para ello, el nombre de la función, es obligatorio los paréntesis y los corchetes para abrir el cuerpo, y en este cuerpo podemos colocar tanto código sea necesario a fin de cumplir lo que sea que vaya a hacer esa función, ¿cierto? Por ahí, por ese lado. Entonces, así es como se hace una función declarativa. Digamos que esta función, para ser un poco más saludables, voy a colocar acá saludar, no función saludar, que lo que va a hacer es efectivamente saludar a la persona que lo requiera. Voy a colocar hola, ¿cierto? Y hay otra forma de crear funciones, que es a través de la expresión, funciones de expresión. ¿Cuándo son funciones de expresión? Pues funciona muy similar. Creamos una variable, le colocamos un nombre a la variable, en este caso le voy a colocar el mismo nombre, le voy a colocar saludar, y le asignamos una función, en este caso no requiere nombre, colocamos los paréntesis, corchetes y abrimos. Y aquí lo mismo vamos a hacer, que haga algo. En este caso voy a saludar desde expresión. No saludar, colocámosle hola. Y eso de aquí son dos formas en las que podemos declarar y utilizar las funciones. ¿Cómo podemos utilizar las funciones? Simplemente voy a colocar saludar expresión aquí para diferenciar. Simplemente hay que utilizar el nombre que le asignamos para poder referenciarnos a ella y que se ejecuten. Entonces simplemente colocamos por aquí saludar, dos paréntesis, y eso en teoría va a ejecutar el contenido que haya dentro de la función. Tengamos eso súper presente, que ustedes ya lo saben perfectamente. Cuando yo corra esto, evidentemente va a saludar. Y para utilizar una función de expresión es exactamente lo mismo. Colocamos el nombre de la variable y le colocamos los paréntesis para referirnos a que lo que queremos es ejecutar, ¿cierto? Entonces cuando corramos esto de nuevo, ver por acá, me aparece el hola de la primera función y me aparece el hola de esa expresión desde la segunda función, que fue la función de expresión que utilizamos. Todo bien hasta ahí. Lo mismo, las funciones también tienen como su descripción y nos pueden decir que lo que nos retornan en este caso es una función de tipo void, porque no está regresando ningún dato. Pero ya vamos a hablar acerca de eso de regresar datos, ¿vale? Cuando hablamos de regresar datos, hablamos de funciones que en vez de retornarnos o hacer solamente una función, son funciones que nos van a dar un resultado específico, un dato que estemos esperando. Por ejemplo, voy a crearme aquí la función sumar, ¿cierto? Voy a hacer una función que me sume dos valores y que me regrese la suma de esos dos valores. Para poder hacer la suma de dos valores aquí hay que utilizar un concepto muy importante, que son los parámetros. Fundamental entender qué rayos son los parámetros. Por ejemplo, yo aquí quiero hacer una función sumar que me sume dos datos, pero yo no tengo los datos específicamente. Yo podría colocar acá sencillamente una variable resultado que sea igual a la suma de 2 más 3, ¿no? 2 más 3, quiero que me lo guarde ahí, y yo luego quiero regresar ese resultado en mi función. Si yo lo dejo así, no estoy haciendo absolutamente nada, tengo que regresarla. Para regresarla utilizo la palabra reservada return, que es específicamente creada para eso, y coloco lo que yo quiera regresar en este caso, la variable resultado donde está la suma de estos dos valores. Y digo, listo, me parece perfecto, mi función está bien, porque yo puedo acá decir sumar y que me regrese esos datos. Y ya está, pues hay que colocarlo evidentemente en un console.log para saber qué fue lo que puso. Y yo cuando corra esto, evidentemente me da la suma de esos dos valores y yo feliz, contento, hermoso, precioso, ahí está el 5. ¿Qué pasa si estos números van a cambiar por n cantidad de usuarios? Yo quiero que eso no quede tan explícito, sino que quede más parametrizado. Pues ahí utilizamos los parámetros. Los parámetros son esos datos que no tenemos en este momento, pero estarán cuando el usuario los ingrese o cuando se requiera esta función. Para ello utilizamos en esta parte, en la parte de los paréntesis, declaramos el nombre de los parámetros. En este caso voy a utilizar el param1 y el param2.
puse esos nombres específicamente para que entendamos que son parámetros. Y con esto ya podemos utilizar no literalmente 2 y 3, sino podemos utilizar param 1 y podemos utilizar param 2. Recordemos que para poder utilizar esos parámetros hay que colocarlos exactamente igual. Si yo coloco acá param con P mayúscula, ven que está como apagado, no se identifica, no estamos utilizando el parámetro, estamos creando otra cosa. Si corremos esto así, nos va a dar seguramente error. Así que tengan mucho cuidado porque hay personas que tenían errores simplemente por haber colocado mal el nombre del parámetro. Entonces recuerden que tienen que ir igual ambas cosas. De esta manera JavaScript entiende que lo que queremos hacer aquí es una suma de dos cosas que todavía no tenemos, que son dos cosas que nos va a dar el usuario cuando utilicemos la función sumar. En este caso, si yo corro esto así, evidentemente no va a funcionar porque me dice nan. Y si dice, pero ¿qué es eso de nan? Nan significa not a number, no es un número. ¿Por qué? Porque dice una suma de dos cosas que no envié, que son indefinidas, que no hay nada. Evidentemente el resultado de esto no va a ser un número. Y lo que tengo que hacer aquí es agregar los parámetros a mi función. Así que voy a colocar la suma de 3 y 8. Y cuando corra esto, evidentemente, el 3 se va a interpretar como el parámetro 1 y el 8 como el parámetro 2. Y va a ser la suma de 3 y 8, la va a guardar y ese valor lo va a regresar. La suma de esos dos valores. Voy a seleccionar todo, voy a correr y voilà, me dio la suma de 3 y 8, que en este caso sería 11. De nuevo, si hacemos acá un cambio y coloco por ejemplo true, pues me hace la suma de 3 y true, y por alguna razón del destino eso nos va a dar un 4. Pero no lleguemos todavía a esa conclusión. Damos que esos son parámetros, que son datos que podemos ir variando cuantas veces queramos y que por lo general son datos que colocan los usuarios, y con esos datos imaginarios vamos a poder interpretar o realizar funciones hipotéticas, ¿no? Una suposición de qué es lo que va a ir ahí. Para eso funcionan los parámetros. Muy importante que lo tengamos claro porque todo funciona con parámetros literalmente. Ahora voy a explicarle otra cuestión aquí muy rápidamente. Aquí por ejemplo hicimos la variable resultado, guardamos el resultado de estos dos y la retornamos, ¿cierto? Esto se puede hacer, evidentemente es totalmente válido, pero en este caso es un poco redundante tener que hacer todo ese proceso sabiendo que el resultado es lo mismo que colocar esto acá. Entonces podemos literalmente quitar esto, ahorrarnos la variable resultado y directamente retornar la suma del parámetro 1 y el parámetro 2. Si corremos esto, evidentemente es exactamente lo mismo, es una suma. ¿Por qué hacemos entonces esto del var y guardar el resultado? Esto puede resultar a veces una buena práctica, como cuando por ejemplo tenemos un dato inicial que de pronto en la medida del código se va a ir alterando. Por ejemplo, que hay que ir sumando por algunas condiciones, que hay que modificarlo, toda la cuestión. Puede que resulte útil, mucho más útil, utilizar una variable desde el principio con cierto dato y empezar a ir modificándolo paso a paso en la medida que vayamos avanzando. Pero como en este caso es directo, o sea, de una vez aquí estamos retornándolo, entonces podemos ahorrarnos esa variable, simplemente llevarnos esto por acá y el resultado va a ser el mismo. Todo bien hasta ahí. Ya para terminar, voy a enseñarles un poquito de la concatenación, que es algo que ya veníamos trabajando. Eso es igual que nan. La concatenación, muy rápidamente voy a hacer aquí una función que diga saludar estudiante y voy a hacer lo siguiente. Yo quiero una función que me salude un estudiante que llegue, un estudiante que venga por parámetro. Entonces voy a crear un console.log, voy a colocar hola estudiante, hola estudiante, y para representar nuestro estudiante voy a utilizar un parámetro llamado estudiante y evidentemente lo que tengo que hacer aquí es concatenar. Recordemos que para concatenar utilizamos el más y la variable, en este caso el parámetro, y cada vez que llega un estudiante lo que vamos a hacer es decir hola estudiante y aquí evidentemente iría el nombre de ese estudiante que queremos saludar. Si corremos esto de esta forma, ponemos acá console.log y coloco saludar estudiante y le coloco acá el nombre Javier, voy a correr esto y evidentemente me va a dar un mensaje y me va a decir hola lo que sea que venga por parámetro. En este caso me va a decir Javier, no sé por qué lo undefine por acá, no sé si corre algo más. No sé, no me fijé. Ese undefine no sé por qué sale exactamente estudiante, de pronto estoy reciclando algo por ahí. Bueno, justamente les quería hacer un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa si aquí no enviamos nada? Pues ya interpretamos que quedaría undefine.
Sí, hola estudiante y undefined le dejo, pero no sé por qué este otro. Ah, evidentemente, porque la misma función está imprimiendo. Entonces simplemente tenemos que llamar la función para que salude. No hay que hacerle más. Ahí está. Perfecto. ¿Qué pasa? Esa es una forma muy práctica de hacer concatenación, pero aquí podemos literalmente colocar más y digo, recordemos que eres y puedo volver a colocar acá otro más y colocar acá estudiante y literalmente colocar otro nombre y va a aparecer un mensaje varias veces. Entonces aquí voy a colocar solo el estudiante, voy a colocar Oscar, por ejemplo, y voy a correr esto y la misma variable va a aparecer varias veces en el mensaje y va a colocar hola estudiante Oscar, recordemos que eres Oscar, ¿cierto? Esa es una forma evidentemente de hacerlo. ¿Y cómo lo hicimos? Simplemente utilizando el operador más con un texto y las variables donde queramos que vaya la información. Esto es una forma de hacerlo, pero ha salido una forma un poco más práctica de hacerlo, que es a través de las plantillas literales. Plantillas literales. ¿Cómo se utiliza una plantilla literal? Voy a hacer la misma función, exactamente la misma, saludar estudiante. Con plantilla voy a colocar. Con plantilla. Voy a requerir aquí un estudiante. Recordemos que los parámetros podemos llamarlos. No importa si ya utilizo aquí el nombre de estudiante como parámetro, no interesa, es un scope distinto, es una parte distinta, entonces no afecta. Y por acá voy a colocar console.log y digamos que quiero colocar hola estudiante, ¿cierto? Y quiero aquí colocar directamente la variable sin tener que concatenar. Lo podemos hacer a través de las plantillas literales utilizando estas comillas de acá. ¿Cómo sacamos estas comillas? Las sacamos con la misma tecla con la que sacamos este corchete, pero con el algere y esa tecla dos veces y aparecen. ¿Cómo funciona la plantilla? Entonces en vez de colocar estas comillas voy a utilizar esas y quitar esto por acá, así, que queden encerradas de esta forma, ¿vale? Esa comilla del texto, esa comilla. Y ahora lo que voy a utilizar aquí es el signo de pesos, solo el signo de pesos, corchetes, y ven que ya cambió de color y aquí puedo colocar estudiante. Y esto es una concatenación a través de plantillas literales, que eso fue implementado también con EMAScript hace unos años y es un poco más práctico utilizarla que utilizar más el coso, más abrir comillas, tal, cerrar comillas, más la otra vez. Simplemente vamos a seguir escribiendo si queremos. Recordemos que eres y volver a hacer lo mismo. Utilizamos esto, acá es eres, y volver a colocar acá estudiante, y es un poco más práctico. Ojo, evidentemente vamos a tener que utilizar esas comillas porque si no, saludar estudiante con plantilla, porque si no utilizamos esas comillas el mensaje no se va a poder interpretar de esa manera. Ahí quedó, ok, no le envié nombre, voy a enviarle el nombre Pepo y voy a limpiar por acá, volver a correr. Tenemos hola estudiante Pepo, recordemos que eres Pepo. ¿Qué pasa si no utilizamos esas comillas? Pues se va a interpretar todo como texto y no se va a poder hacer esa función de agregar esa variable dentro del texto que establecimos. No se va a entender. Si corremos esto, literalmente va a salir hola y literalmente van a salir los signos y toda la cuestión. Entonces recordemos que eso solo funciona con las comillitas que les mencionaba antes. Eso es lo que tenía que enseñarles por ahora. Ya con el tiempo iremos acostumbrando a empezar a utilizar esto. Es una forma un poco más práctica de llamar esos datos y esos mensajes. Incluso es mucho más entendible y visible que todo este reguero de acá, porque eso se puede alargar muchísimo. Entonces, por aquí terminamos ya el tema de las funciones. Recordemos que leímos sobre datos, variables y funciones, declarativas de expresión, cómo utilizar el return, cómo utilizar los parámetros. Y ya la siguiente clase vamos a hablar acerca de los scopes, vamos a hablar del hoisting, de la coerción, de los operadores y vamos a hablar un poquito de ciclos, vamos a hablar de condicionales, vamos a hablar de métodos, de arreglos. Va a ser una clase interesante, ya empezamos a tocar temas un poco más avanzaditos y chéveres, pero pues eso es como lo basic por ahora para empezar. Recordemos, hacemos un cambio rápido aquí, voy a colocar agregué funciones, hago el commit y aquí ya puedo tirar 3 commits de una vez a internet, así que solo hago clic en push y eso sube los cambios por acá a mi repo y ya tengo todos los cambios que hemos hecho hasta el momento. Entonces muchachos, no es más, lamento haberlos alargado hasta esta hora, sé que tienen que comer y toda la cuestión, pero pues
Yo creo que ya la mayoría de ustedes lo sabían, algunos no. Si los que no, espero que hayan entendido otras cuestiones ahí.